gratitud. ¿Cómo está, señora bonita? Pues hoy con nuestra experta terapeuta Ana Fajardo, hablando de un tema muy interesante, el lenguaje de los chiquitines. Sí, ¿Verdad, temazo. Buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, Un no, placer gracias. tenerte. Buenos días, iniciando la semana, una semana maravillosa, ya casi, bueno, a mediados de noviembre, ya casi diciembre para esperar este calorcito de nuestra Navidad. Así Ana, es. cuéntanos, ¿cómo puede aprender nuestro hijo a hablar? Qué difícil, ¿no? ¿Qué palabra? ¿Cómo aprender a enseñar? hablar? Sí. Aprendemos a hablar, claro, como estamos ahorita socializando a través de la socialización, podemos haber crecido en una parte en un pueblito, en un ranchito, en una ciudad, entonces ese lenguaje se va desarrollando conforme la escucha. La audición es importantísima, el niño empieza a hablar, empieza a sentir los sonidos desde el vientre de mamá, que ahorita lo vamos a platicar, entonces aprendemos a través de la observación, de la imitación y de la escucha, que es súper básico, por eso es el tamiz auditivo desde el nacimiento, porque para detectar si el pequeñito no trae alguna situación, algún problema de audición, porque a través de la audición entra el lenguaje para la fonética y la fonología de los sonidos. Claro. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje, Ana? Mire, esta pregunta es maravillosa también por la parte de la pandemia que estamos viviendo, o que vivimos. Los niños tuvieron un retroceso en su desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque aprendemos por pares, por imitación. Por ello es tan importante la guardería, el kinder, el proceso de los primeros 3 años, porque los 6 años son maravillosos, son la esponja más plena donde su cerebro tiene esta plasticidad donde podemos desarrollar al pequeñito. Entonces, imaginemos, no estuvieron en la parte del proceso donde el niño no fue a la escuela, no interactuó con los niños, entonces viene un retroceso y llegan con nosotros al consultorio y nos dicen, doctora, ¿qué sucede? El niño dejó de hablar, estaba ya articulando algunas frases, verbos, y se detuvo, se limitó su lenguaje. Entonces, es muy importante que los llevemos a socializar y que si por algo están en línea, sus compañeritos del coto, hacer amistades con personas que tengan niños de su edad para que tengan esta comunicación más amplia. Ana, ¿cómo podemos detectar cuando verdaderamente hay un problema? Aquí vienen fases. Siempre se decía que a partir del año era donde podemos observar, pero las primeras fases son de los 0 a los 3 meses. El niño sigue la voz de mamita, los ruidos, entonces le hablamos, bebé, mi amor. El niño escucha desde el vientre. Entonces, desde los 0 a los 3 meses podemos observar cómo el niño va mirando a mamá, cómo observa los ruidos. Se hace reacciones. A reacción al sonido, así es. De los 3 a los 6 meses viene la parte del balbuceo, ba, 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 ma, 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 ba, 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 que son los primeros sonidos MPN que va diciendo el pequeñito en la suavidad del labio. Es muy importante detectar si ya los empieza a balbucear. De los 6 a los 9 meses viene la parte de las onomatopeyas, que es la parte de los animalitos, los coches, como guau, guau. Empieza el niño a tener esta parte de las onomatopeyas que también se cuenta como palabra. ¿Por qué se cuenta como palabra? Porque es un sonido que va articulando y después ya lo suelta en la palabra. Y ya a partir de los 11 años, de los 11 meses en adelante es muy básico. ¿Por qué? Porque él ya empieza a decir mamá, papá. Entre el año y medio, estas dos palabras son básicas, nana, mamá, la unión de 2 sílabas. Al año es cuando dicen mamá y papá. Al año. Y entre los 2 años ya hay 2 palabras muy base, mamá, papá, agua, agua sí, no. Y en los 3 años viene una explosión maravillosa de vocabulario, donde ya empiezan a hacer frases, donde ya empiezan a articular. Quieres callar, ya no puedes. Es que todo lo que escuchan aprende, ¿no? Repite. Ya no se Entonces callan, hay que Ana. tener hasta cuidado. No, pero qué maravilloso que sean unos periquitos, pero que hablen, ¿no? Exactamente. Y fomentar. ¿Y qué pasa cuando fomentamos nosotros como padres, como sociedad, como adultos, a que los niños hablen mal? Esta pregunta, no sabemos cuáles niños sean candidatos a tener un problema de lenguaje. Exacto. Entonces, como no sabemos ese proceso de nuestro pequeñito, si trae alguna situación en su lenguaje, es muy importante ayudarlo a su lenguaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta etapa es maravillosa. Ahorita nos reíamos o sentíamos esta emoción porque los niños te dicen, eche, mami, coco, o sea, no pronuncian las palabras y hasta nosotros nos reímos y queremos, repetimos esas palabras como él, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta parte entre los 2 años y medio, 3 años? Nosotros repetir con el pequeñito, ejemplo, si él dijo alote, nosotros el elote, calo,
Ok, el carro. Repetirle la palabra suave sin decirle, no se dice así, eso no se hace, lo estás hablando mal porque trabamos el lenguaje. Entonces, es importante esta parte. Llegaba un papá al consultorio hace un par de semanas y estaba molesto porque en el colegio le decía a la maestra que ya no le dijeran a la niña que era una bebé porque tenía 3 años. Bueno, podemos decir que ya no es una bebé, ya es una niña, porque estaban viendo situaciones de lenguaje, frases, las vocales, pero la niña era un periquito, o sea, la niña habla demasiado. Yo la escuchaba hablar en el consultorio, ya emite oraciones grandísimas, muy grandes para su edad, o sea, muy fragmentadas, y entonces pues no hay una dificultad si lo queremos acariciar, abrazar, pero si estamos observando que el pequeñito a los 3 años emite palabras, le cuesta trabajo los fonemas, los sonidos, ahí sí tenemos que estimularlo para que él siente este crecimiento y no retroceder su proceso en pues decir que es un bebé o algo, porque un bebé balbucea y a los 3 años ya es un niño. Claro. Ana, ¿lo emocional influirá en el desarrollo del lenguaje? Lo emocional influye impactantemente, lo estamos diciendo lo de la pandemia, el no socializar, pero algo muy importante es la parte de los papis cuando discutimos, cuando peleamos, el niño hay una traba, cuando viene una transición de un ser humano amado, una ausencia, la parte de la pérdida del apego, cuando hay un cambio de casa, cambio de escuela, claro que influye, o la llegada de un pequeñito, de un hermano, influye, eso es de los puntos más importantes, porque llega el hermanito, llegan al consultorio y nos dicen, doctora, estaba hablando ya dos palabras, estaba articulando y ahorita ya no habla, ya no expresa sus emociones, ya no expresa las palabras, la comunicación. ¿Por qué? Porque hubo este retroceso emocional, por eso es importante también llevarlos con algún psicólogo infantil para que nos ayude a este desarrollo de estimularlo nuevamente. El famoso chupón afecta el desarrollo del lenguaje. Ay, el chupón, ¿quién de las dos succionó chupón, se acuerdan? Uy, yo sí. Sí. Se lo tuve que dar a unos caballos y a unas vacas. Para Y que desde dejaran de entonces llorar. no me callo. Y el biberón, ¿no? También. El bibi, miren, el chupón y la mamila, es importante que entre el año y medio o el año el chupón vayamos quitándolo y si se puede no se lo den a los niños. ¿Qué sucede aquí? O sea, el chupón nunca, jamás. De preferencia no, porque hasta detiene los movimientos de la lengua. Si estamos chupando, la lengua no tiene esta articulación y va perdiendo el desfase de la fonética en la articulación de la lengüita. O sea, no es bueno. Completamente sí nos afecta demasiado el chupón. No hay que quitarlo de un momento a otro porque también podemos afectar, pero sí es importante que vayamos espaciándolo. También el chupón hace que el paladar se acorte más. ¿Deformará los dientes? Deforma los dientes, así Luego es. por eso tienen que ir al dentista y brackets y todo. Entonces no, y el chupón, liberal gastado, sí, ¿no? le damos el chupón al bebé porque llora mucho, Oye. ¿verdad? Porque come, porque no duerme, pero tratemos de darle amor a ese niño, cariño, esta conexión de los primeros meses para tratar de no darle ese chupón y en caso de ver cómo lo vamos alejando. ¿Cuáles serían los trastornos del lenguaje que hay más comunes? Los trastornos del lenguaje, aquí pongan muchísima atención. Uno es la parte de la disfemia, la tartamudez. El niño empieza a tartamudear y le cuesta muchísimo trabajo completar la palabra, lo que es la disfasia. También la disfasia viene la parte de se conoce como el TEL, trastornos del lenguaje, ahora llamado. Y el TEL, esta parte es un proceso neuronal donde el pequeñito le cuesta la conexión, le cuesta entender el lenguaje, comprenderlo y expresarlo. Lo puede expresar el elote, decir etote. Y hay una falta de comprensión y como no hay una comprensión en los hemisferios, pues mucho menos una expresión. Entonces, este problema sí hay que detectarlo a tiempo para empezarlo a derivar y hay especialistas específicos. Viene la dislalia. La dislalia es la omisión de fonemas. Cuando emitimos fonemas, ejemplo para decir pelota y decimos perorta o lobo, lolo. Entonces emitimos fonemas, recordemos que los fonemas son MPNLS y las vocales son las conjugaciones, entonces hay emisión de fonemas en la dislalia. La dislexia, que es muy común, en la dislexia tenemos muchos pequeñitos en consultorio por la dislexia, porque para mí la dislexia también es maravillosa. Ojo, papás, no nos frustremos si nuestro pequeñito tiene dislexia porque su hemisferio derecho lo tiene completamente desarrollado y el hemisferio izquierdo es el que hace falta. Cuesta trabajo la lectura, la escritura, el niño se
se frustra, el niño o la niña se frustra demasiado porque al momento de empezar su proceso de lenguaje hay lo detenemos, pero esos pequeñitos hay que hablar con los profesores porque es importante que les hagan el examen o su quiz o lo que vayan a realizar oralmente, no escrito, porque ellos aunque sepan todo, llegan y cuando ven la parte de que van a leer o contestar, imaginemos cómo se voltean las letras, en la dislexia se voltean las letras, la B con la P, la Q con la P. No, es muy difícil ese proceso y el niño sufre demasiado porque sabe la información y hay un nerviosismo grandísimo para la lectura, para la escritura. Pero a lo que voy es, las personas con dislexia son demasiado creativas. Cuando crecen, cuando ya vienen a un proceso de madurez en la parte adulta, hacen cosas preciosas, crean, desarrollan. Entonces son sus procesos, hay que saberlos guiar. Aquí hay actividades, las frases segmentadas. Si vamos a decir una oración, mi mamá me ama, es el niño, en la dislexia le cuesta segmentar. La segmentación es dividir mi mamá me ama, también por palabras, para que vaya teniendo esta configuración en sus hemisferios. Y viene otra que es la disgrafia. La disgrafia es en la escritura. Escribe el niño palitos, voltea las letras, le cuesta todo el tono muscular y la motricidad fina. Por eso es la disgrafia. Y me llegan y nos dicen, es que no se le entiende nada, ayúdenos con el proceso de lectoescritura en su motricidad. Y es ahí donde tenemos que mejorar este proceso. Claro. Son aproximadamente uno de los más comunes, estos trastornos del lenguaje. ¿Por qué a los papás les cuesta tanto la parte de entender por qué el niño no pronuncia correctamente la R? Y con eso leo esta llamada de María de Jesús López que dice, ¿cómo ayudar cuando a los niños les cuesta pronunciar la letra R? Muy bien, mamá. Bueno, ¿cómo ayudar? No sé qué edad tengan, no nos está marcando. Tenemos hasta los 8 años para la expresión de la R en sí. Tenemos hasta los 8 años. A los 5 años iniciamos con este proceso tan maravilloso de pronunciación. Perro, carro. Sí, pero si por algo no la dice, bueno, hay que estimularlo, que ahorita lo vamos a ver. Hay otra parte del frenillo, que a veces nos llegan ya con el frenillo, ya le hicieron la cirugía, ya fueron al dentista con el especialista. Cuando el niño no requirió haber hecho la parte del frenillo, hacen es un corte específico, donde el frenillo es esta situación. Cuando tenemos la lengua bífida, que es la parte, se nos abre, en esta parte del medio, y es un corazón que se forma completamente, el niño no logra ni siquiera sacar su lengüita a los labios, sí, superiores, le cuesta muchísimo y también le cuesta la articulación. ¿Quién de ustedes les cuesta? A ver, saquen la lengüita. No hay frenillo. Y de pronto lo llevan, le hacen el corte y el niño ni siquiera requería esa parte del frenillo, ¿sí? Y es importante revisar cómo está su cavidad oral, si el niño puede subir la lengua, bajar, derecha, izquierda, para revisar estos movimientos. Si el niño no tiene la lengua bífida, no hay una situación de frenillo, no tenemos por qué hacer la cirugía. Hay que revisar muy bien antes de. Por eso también la letra R puede tener una consecuencia porque no hay una articulación en la lengua, que también puede venir también un rezago de... Aquí tenemos que hacer una valorización y una evaluación más bien clínica para ver si papá, mamá, abuelito, primo tuvo alguna situación entre los 3 años y medio. Ojo con esto, la valoración más bien es historial, la historia clínica. No sé, todavía podemos hacer una evaluación del lenguaje, sí, pero no tan amplia en esa edad, pero sí una historia clínica, porque si el papá habló de esa manera, bueno, pues también el niño hay que fomentarlo. Claro. María Isabel dice, a los 6 años, si el niño habla muy chiqueado, ¿es necesario la terapia del lenguaje? El hablar chiqueado. Ay, bueno, es que ¿de qué manera está hablando el niño? A lo mejor si él dice, mami, agua, no quiero. Pero si le ponemos, ¿no quieres? Sí, no quiero. Si él lo pronuncia bien, bueno, no tiene ningún problema de lenguaje. Si realmente vemos que no hay una pronunciación correcta, si hay un trastorno del lenguaje, pero si lo está hablando por chiqueo, pues nada, él va a ir conforme vaya creciendo sus procesos y etapas de la vida desarrollando, y más a los 9 años que ya empieza la adolescencia, bueno, pues olvidémonos, él ya el chiqueo lo quita porque hasta los niños en la escuela sí, claro, nos le va a hacen dar burla. penita. Sí. Le va a echar carreta. Sí, sí, sí. Bueno, pues te quedas con nosotros, mi querida Ana, porque este tema, la verdad, es muy interesante. Invitamos a nuestro auditorio a que se comunique al 33 38 10 64 04. Más adelante también vamos a estar hablando de un tema muy interesante.
el conflicto que existe muchas veces entre la mamá y la hija, cuando son amigas o enemigas. O rivales. Amigas o rivales. Que el tema Así va a estar quédese con padrísimo, no se nosotros. mueva, porque lo Sí. vamos a hablar de una manera muy linda. Como una amiga más, Rafael Nuestras Ramírez. amigas. Amiga, ¿qué nos tienes? Vamos con ella.